Bienvenidos a Nueva Historia, donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Vamos a continuar en esta ocasión con la serie de David. Como mencionaba ahorita Edgar, se habló sobre David. Esta serie es sobre David y este es el segundo capítulo. El primer capítulo lo abordamos el domingo pasado, llamado ¿cómo, hermanos? ¿Se acuerdan? El llamado, acuérdense, el llamado. Después, en esta ocasión, vamos a abordar este segundo capítulo titulado de esta forma: Camino hacia el reinado, desafío y fe. Camino hacia el reinado, desafío y fe. Yo le voy a pedir por favor que ahí donde está, ponga su mano derecha en su corazón. Y vamos a orar. Va a ser una oración bien rápida, hermanos. Señor, bendice tu palabra en mi corazón. Que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Que seas tú, Padre, tocando las puertas de mi mente y de nuestro corazón. Te pedimos que tú quites cualquier situación, cualquier estorbo que quiera impedir que podamos recibir, Padre Santo, lo que tú tienes preparado para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Camino hacia el reinado, desafío y fe. Para este punto ya hemos avanzado. Vimos el domingo pasado cómo David fue ungido por el profeta Samuel. Una frase muy especial que era el núcleo de todo el sermón era de que Dios mira el corazón, no la apariencia. ¿Sí recuerdan eso? Dios mira el corazón y no la apariencia. Dios mira la disposición y no la apariencia. Así que en este punto donde vamos a abordar este tema, ya David está caminando hacia el reinado, pero no fue nada sencillo, no fue nada simple. No solamente con el hecho en que haya sido ungido, inmediatamente después, al día siguiente, se le puso la corona. No fue así, sino que ocurrieron muchas situaciones. Ocurrieron pruebas, luchas, angustias, dificultades, dudas en su corazón incluso. Entonces, este capítulo nos aborda y nos va a enseñar qué es lo que se enfrentó David antes de ser rey. La palabra de Dios para nosotros es un ejemplo. Así que en esta ocasión no es la excepción. Esto que vamos a abordar es un ejemplo para nosotros. Como en el caminar cristiano va a haber desafíos, va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber angustia, va a haber lágrimas, de todo lo que a usted se le ocurra, hermano. Eso es lo que vamos a vivir. Pero gloria a Dios porque tenemos el mismo Dios que tuvo el rey David en aquel tiempo. Nuestro Dios, dice la palabra, que Él no cambia, Él no muta. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que gloria a Dios porque tenemos ese privilegio de poder doblar nuestras rodillas y clamar al Dios vivo en momentos de crisis y de tribulación. Dice esta frase: el aliado más poderoso en mi vida es Dios. El aliado más poderoso para nosotros como hijos de Dios, hermanos, no es la policía, no es un abogado, no es un doctor, no es un maestro, no es mi mamá ni mi papá. El aliado más poderoso en nuestra vida es nuestro Dios. El aliado más poderoso en nuestra vida es nuestro Dios. Por eso Él debe de estar en cada una de nuestras luchas. ¿Cómo batallamos con esta situación? Donde suponemos que el problema que estamos viviendo, que estamos enfrentando, cualquiera que sea, quizá pensamos erróneamente en que nosotros lo podemos resolver. Y comenzamos a intentar hacerlo de una u otra forma. Y cuando menos lo esperamos, el problema ya es una bola de nieve tan grande que ya no hallamos a dónde ir sino doblar nuestras rodillas. Y Dios actúa, porque nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es misericordioso. Pero lo que Dios anhela es de que usted y yo clamemos a Él, aun cuando el problema pudiese ser muy sencillo. Aun cuando el problema quizá lo pudiésemos tener nosotros controlado, bajo nuestro control, en nuestras manos. Aún así, nuestro Dios espera que nosotros clamemos a Él
por su guianza, por su fuerza, por su amor, por su misericordia. Batallamos demasiado el entenderlo. Predicamos y enseñamos que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios real, que le cantamos, pero en el momento de prueba nos quedamos callados. Asistimos a diferentes medios para poder solucionar el problema y la situación, y cuando no podemos nos damos cuenta, no me acordaba, tengo un Dios vivo y tengo un Dios real. Cuando ya pasamos mucho sufrimiento. Ahora, no quiere decir, y esto siempre lo hemos mencionado, no quiere decir que con Dios en nuestra vida todo es miel sobre hojuelas. No quiere decir que con Dios en nuestra vida, de nuestro lado, vamos a ir caminando sobre nubes de algodón. No es así. Van a venir pruebas, van a venir luchas, y muchas a nuestra vida. Pero tenga por seguro que en ese momento de prueba y de tribulación, nosotros requerimos recordar lo que David recordó en ese tiempo. Y ahorita lo vamos a ver, que tenemos un Dios vivo y un Dios real al cual podemos nosotros acudir. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? En este momento y en este punto, el pueblo tenía un gran problema. Estaba enfrentando una gran dificultad. Estaban en guerra y frente a ellos estaba un pueblo guerrero, los filisteos. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado esa historia. Se les hace familiar un hombre casi de 3 metros, con una armadura inmensa, con una fuerza inmensa, que todos los días salía al campamento de batalla a burlarse del pueblo y retarlos y decirle que no había nadie que pudiera sobre con él. Ese es el problema que estaba enfrentando. Y mire que este personaje tan conocido llamado Goliat, este personaje tan conocido por ese pueblo, a nosotros en ocasiones se nos presenta. Y no ese mismo gigante físicamente enfrente de nosotros, sino problemas, dificultades, enfermedades, crisis, depresión, ansiedad. Goliat pudiese presentarse ante nosotros hoy en día de muchas formas. Escuchen bien, Goliat pudiese presentarse ante nosotros de muchas maneras. A lo mejor en este momento usted y yo estamos lidiando con un Goliat y ni cuenta nos hemos dado. A lo mejor en este momento su familia está pasando por esta tribulación que es literalmente un Goliat, porque no podemos contra él, porque la realidad es tan palpable, porque el diagnóstico es tan real, porque el fragmento o la fisura en nuestra familia es tan real. Y a lo mejor pasamos por alto la solución. Este Goliat puede presentarse en nuestra vida de muchas maneras. Y este problema, como los que ya mencionamos, como lo que yo estoy seguro que hemos pasado muchos de nosotros, estos problemas causan diferentes síntomas en nuestra vida. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Antes de que David llegara a ese punto, dice que el ejército junto con el rey escuchaba a Goliat decir esas palabras. Para este punto quiero que escuchemos esto. En aquel tiempo, quien hacía la punta de lanza para su ejército, cualquiera que fuera, era el rey. Porque se supone que el rey era el que estaba más capacitado, el rey era el que tenía más fuerza, más valentía. Pero aparte tenía junto a él hombres de la misma jerarquía que él en cuestión de guerra. Y eran necesario que ellos actuaran si el rey actuaba. Pero entonces nos encontramos en la palabra de Dios cómo este pueblo estaba en guerra y cómo el rey Saúl estaba hacia mero atrás de las líneas. Una cosa poco común en aquel tiempo. Porque el problema tenía un efecto, tenía unos síntomas para el pueblo.
Y ese problema, si esos síntomas, en ocasiones nosotros lo podemos palpar literalmente en nuestra vida. Los podemos experimentar de tal forma que se nos puede hacer algo común y perdernos en el problema. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 11. Cuando Saúl y los israelitas lo escuchaban a Goliat desafiarlos. Dice, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y eso es lo que causa y ocasiona los problemas en nuestra vida. Nos podemos quedar tan perturbados que no podemos encontrar una salida. Que aunque decimos, como ya lo mencioné, decimos tener un Dios real, nos acordamos de Él en la última instancia. Podemos quedar tan perturbados que no podemos ver la luz al final del túnel. Y tenemos miedo y estamos aterrorizados en gran manera. Eso es lo mismo que le estaba pasando al campamento del ejército de Israel en ese momento, juntamente con su rey. Su rey tenía gran miedo. Y si el líder tiene miedo, muy seguramente los que están a su alrededor también lo van a tener, porque el ejemplo era el rey. Entonces, para este punto en que David va y pregunta, David había sido ungido, así como se nos dijo el domingo pasado. Pasa un tiempo, pasan algunas situaciones y David ya estaba trabajando con Saúl en el palacio. Si ustedes leen ese intermedio, eso ya se los encargo de tarea, nos vamos a dar cuenta que Saúl estaba siendo perturbado espiritualmente. Y le dicen, ¿sabes qué? Necesitas a alguien que toque muy bien, que esté muy ameno aquí. Yo conozco a alguien. Y resulta ser que era David, el mismo que se nos platicó el domingo pasado, a quien habían ungido. Le dijo, a ver, tráemelo para acá. Otra vez su padre lo manda sobre el rey. Y estando ahí, David toca el arpa. Y ese espíritu se alejaba del rey, se tranquilizaba. Estaba muy tranquilo. Dijo el rey, a este muchacho lo necesito aquí. A este muchacho lo necesito aquí. Entonces lo hizo paje de armas. Sí saben lo que es un paje de armas, ¿verdad? Cuando alguien va a la guerra, había una persona, ese guerrero que tenía la punta de lanza para ir a la guerra. Él se presentaba y siempre había alguien a un lado de él donde le traía lista su espada para la guerra, lista su arma para la guerra. Ese era David. David, aparte de tocar el arpa para el rey, aparte de tocar instrumentos para el rey, también era el paje de armas. Pero en este punto algo ocurrió, que estaban enfrentados con esa guerra contra los filisteos y David no estaba ahí. Nos dice la palabra de Dios que David estaba en su casa pastoreando una vez más sus ovejas. Y entonces su papá le dijo, ¿sabes qué? Tus hermanos están en la guerra, el pueblo de Israel está en la guerra, necesito informes, estoy preocupado por tus hermanos, ve por favor hacia allá y tráeme informe a ver cómo están. Y llévate esta comida, llévate estos presentes, dáselos a los generales y me trae respuesta de cómo están tus hermanos. David al día siguiente así lo hizo, hermanos. Así lo hizo. Dice que encargó las ovejas de su padre a otro pastor, cargó la mercancía y se dirigió hacia donde estaba la batalla. Cuando él llega hacia donde estaba la batalla, se encuentra con este escenario. Se encuentra diciendo a ese gigante, a ese filisteo, retando al ejército del Dios viviente. Pero también se da cuenta de que el rey está atemorizado, de que sus hermanos están atemorizados, de que todo el ejército está retraído por temor y por perturbados de gran manera. Así que cuando llega, David comienza a escuchar esto. Y aquí comienza el ejemplo para nuestra vida. En este punto muy importante y muy crucial. Aunque el problema sea real, aunque el problema sea palpable, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es recordar la fidelidad de Dios. Lo vuelvo a repetir. En momentos de prueba y de crisis, de lucha y de angustia, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es recordar la fidelidad de Dios. Es venir a su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra, recordar lo que Dios ha hecho anteriormente en nuestra vida. Esa es la única forma
y David nos lo demuestra. Es la única forma de hacer el temor a un lado y que nuestro Dios se manifieste en nuestra vida de una forma poderosa. Dice la palabra de Dios que cuando Él llega, Él pregunta y escucha la recompensa. ¿Alguien sabe cuál es la recompensa? Dice la palabra de Dios que el rey había prometido, dijo, quien haga frente a este gigante y quien lo derrote, yo le voy a dar a una de mis hijas. Le voy a dar a una de mis hijas y también le voy a perdonar todos los impuestos, más aparte una feriecilla ahí extra, para que no se agüite. Entonces, aún y con eso, el guerrero más valiente hacía frente a ese gigante. Cuando llega David y escucha, preguntó, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo? ¿Qué recibirá el hombre que mate al filisteo? Porque él ya había escuchado lo que había retado Goliat. Dice más adelante que se encuentra con sus hermanos y su hermano mayor le dice, ¿qué estás haciendo aquí, David? Yo te conozco a ti, nomás vienes aquí de morboso a querer ahí señalarnos y decirnos, vete por favor. ¿Qué hace David, hermanos, en ese momento? Él se hace a un lado y sigue más adelante. Y la palabra de Dios dice que volvió a preguntar, ¿qué recibirá el hombre quien mate a ese filisteo? Les pregunto, ¿David estaba sordo? No. ¿Por qué vuelve a preguntar? Es un ejemplo para nosotros. Como en el momento de crisis, de prueba, aunque el problema lo podemos ver, aunque el problema lo podamos escuchar, es necesario empaparnos de las promesas de Dios. En momentos de crisis es necesario empaparnos de la promesa de Dios. Ya escuchó que le iban a dar una hija y dinero. Vino su hermano y lo quiso señalar y lo quiso hacer a un lado, pero él persistió y siguió adelante. Y volvió a preguntar, ¿qué va a recibir el hombre que mate a ese filisteo? Y le vuelven a decir, en pocas palabras, en momentos así, de luchas y de pruebas, necesitamos rodearnos de palabras de bendición, palabras de promesa de Dios. ¿Y esa dónde la podemos encontrar? En la palabra de Dios. Congregarnos así como lo hemos estado haciendo, así como lo hacemos. En momentos de crisis y de prueba, nuestro peor error es alejarnos de la presencia de Dios. Necesitaría hacer todo lo contrario, así como lo hizo David, recordar lo que Dios había hecho. Y ahorita lo vamos a ver cómo Él lo recuerda. Y de vez de hacernos atrás y de vez de hacernos a un lado, necesitamos escuchar las promesas de parte de Dios. Te van a dar una hija, te van a dar mucho dinero y te van a condonar todos los impuestos a toda tu familia. Esa era la recompensa. No era poca cosa. No era poca cosa. El ejemplo para nosotros es ese, hermanos. En momentos de lucha, en momentos de crisis, necesitamos acercarnos a las promesas de Dios. Y si nosotros decidimos cambiar, déjeme decirle algo. Va a haber personas que van a hacer hasta lo imposible por detenernos. Incluso pudiese ser nuestra familia, como fue con David. Y a lo mejor la intención no es del corazón y a lo mejor ni consciente están. Pero Satanás usa y va a utilizar todos los medios que estén a su alcance para que usted y yo nos quedemos sentados, acurrucados, allá en nuestra cama, un domingo a esta hora. Satanás no descansa. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted y yo lo permitimos, y si usted y yo prestamos atención a esas palabras, si otro fuese David, se hubiera regresado bien agüitado. No, pues mi hermano mayor ya me dio un coscorrón, ya me voy. Pero no fue así. Él siguió preguntando sobre la promesa de Dios. Él siguió preguntando sobre esa recompensa. Los problemas causan temor y angustia. Eso es inevitable. Los problemas causan temor y angustia. Miren, aun cuando estamos pasando, aun cuando estemos caminando con Dios, los problemas en nuestra vida van a venir. Y usted puede decir, hermano, pues qué chiste, entonces pues me quedo aquí. No, el detalle es de cuando estamos tomados de la mano de Dios, sobreviene una paz
que, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. El problema es que a lo mejor nosotros deberíamos de estar en depresión, tirados, angustiados en el suelo, tomados de la mano de Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, nos activa y nos reanima y podemos seguir caminando. Y aunque nos señalen personas conocidas, aunque nos señale nuestra propia familia, nosotros podemos seguir caminando. Es verdad, los problemas causan temor y angustia, pero para ese temor y angustia, e incluso para el problema original, la respuesta es nuestro Dios. La respuesta es la comunión que usted y yo podamos llegar a tener con nuestro Dios. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. Una vez que Saúl se enteró y dijo, a ver, ¿qué está haciendo David aquí? No, pues está diciendo que sí puede contra él. Tráemela para acá. Pues no perdía nada a Saúl. A lo mejor ganaba tiempo cuando mataban a David. Véngase para acá. A ver, ¿qué pasó? El mismo Señor, dijo David, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Fíjense, este muchachito en el cual estamos hablando tenía más valentía y más honor que el mismo rey en ese momento. La diferencia es de que David tenía una comunión personal con Dios. David tenía una comunión diaria con Dios y él escuchaba y recordaba lo que Dios había hecho en su vida. Por eso es muy importante que cuando estemos pasando por ese tipo de situaciones, recordemos lo que nuestro Dios ha hecho y recordemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y eso nos va a hacer recobrar ánimo y eso nos va a hacer acordarnos de la palabra y seguir caminando, y nuestro Dios va a actuar con mano fuerte, así como muchas veces lo ha hecho en nuestra vida, así como muchas veces nos ha demostrado su amor y su fidelidad. Así es nuestro Dios. Dice, así que Saúl por fin accedió, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Saúl no creía, pero David estaba convencido, tenía una fe inquebrantable, que aunque el problema estaba ahí, tan grande, de casi 3 metros, él dijo, yo voy a pelear. Y la respuesta y el final de esta historia, todos la conocemos. David tomó 5 piedras, fue hacia donde estaba él, se enfrentó cara a cara. Goliat se ofendió, dijo, pues que soy un perro, ¿qué soy? ¿Por qué me mandan a este chiquitín contra mí? Y cuando menos lo esperó, ya estaba boca abajo, bien mareado. Dice la palabra de Dios que David va, le toma la espada a Goliat y con su misma espada le mocha la cabeza. Y gloria a Dios, porque el recordar lo que Dios hace en nuestra vida nos hace vencer gigantes. Y gloria a Dios, porque recordar y tener comunión con Dios nos hace brincar el problema, vencer el problema, no con nuestras fuerzas, sino con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo estoy seguro que nuestro Dios ha hecho muchas cosas sorprendentes en nuestra vida. Esta fe que tenía David no era solamente de palabras, porque estoy seguro que si en ese momento alguien iba y le preguntaba al ejército completo, incluso al rey, oye, ¿crees en Dios? Sí, van a decir, sí creo en Dios. Y luego, David puso su fe en acción. Y esa es la diferencia. La fe tiene que dar ese paso, tiene que tener esas obras, tiene que tener esa acción. Porque la palabra de Dios es muy clara. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta, de nada sirve decir yo creo y nada más digo yo creo. Y cuando me toca la situación no hago nada. Entonces la fe, ¿dónde está? Fe en acción es lo que requerimos en nuestra vida. Ese ejemplo de David para nosotros lo necesitamos tomar urgentemente. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 40. Dice de la siguiente manera: por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada.
Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados, encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra debido a su fe. Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Póngase de pie, hermano. La palabra de Dios es clara. Quizá usted y yo en este momento no vamos a poder ver todas las promesas que Dios nos ha prometido. Pero a lo mejor nuestra generación siguiente sí. Gloria a Dios por eso. Porque tenemos una recompensa mayor. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia, lo acabamos de escuchar, por su fe tuvieron muy buena reputación. Pero ninguno de ellos recibió la recompensa esperada. Porque hay una recompensa aún mayor después de la resurrección. Y es la vida eterna junto con nuestro Cristo Jesús. Gloria a Dios porque usted y yo podemos ser parte de eso. En este punto tenemos un gran desafío. Necesitamos activar nuestra fe, obedeciendo con valentía. Porque en los momentos de prueba se requiere valor. Obedeciendo con valentía para permanecer fieles en nuestro diario caminar con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo. Pero también algo muy importante que no podemos dejar pasar es cumplir nuestra misión. Porque cuando cumplimos nuestra misión y nos disponemos a hacerlo, grandes gigantes se van a levantar. Pero gloria a Dios porque nuestro Dios es fiel. Porque podemos recurrir a Él en momentos de crisis y de tribulación. Así que ese es el gran desafío para nosotros en esta mañana. Yo le invito, ahí es su lugar, que comience a orar. Comience a darle gracias a Dios. Si nuestra fe necesita ser activada, que sea el Espíritu Santo que comience a obrar en nuestra vida. Si nuestra fe requiere ser aún mayor, no se preocupe. Tenemos al autor y consumador de la fe, que también puede aumentar nuestra fe en nuestra vida. Solamente está en clamar, pedir misericordia y que Él aumente nuestra fe.